El secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo valoran desde su sindicato UGT ese intento de Pedro Sánchez de conseguir una investidura? Bueno, yo creo que positivamente, es más, creo que nadie debiera interpretarlo de otra forma, porque hace escasas semanas, sobre todo si nos remontamos al 28 de abril, todo el mundo coincidía en que lo primero, la prioridad, era formar gobierno y además que después tenga estabilidad y pueda afrontar el mayor tiempo posible a lo largo de una posible legislatura, ¿no? Es decir, yo puedo entender las acusaciones de tacticismo, de haber querido ocultar en cierta medida la caída de los resultados electorales tanto Podemos como el Partido Socialista, con ese precipitado abrazo entre Sánchez e Iglesias, pero la prioridad, lo que debe primar es gobierno y ojalá que primen también los contenidos. ¿Cree que ese final logrará apoyo suficiente si conseguiremos una investidura, digamos, estable? Bueno, yo creo que en esta ocasión, a diferencia del 28 de abril, las distintas formaciones políticas van a hacer de la necesidad virtud, a pesar de que los resultados electorales y las circunstancias políticas son probablemente más complicadas para facilitarlo. Pero en cualquier caso, a mí me gustaría que los partidos políticos, sobre todo los de ámbito estatal, de forma más concreta Partido Socialista y Partido Popular, hagan una lectura crítica de la situación institucional y política que vive el país, ¿no? Con esa irrupción en el Congreso de los Diputados de numerosos partidos políticos en el 50% aproximadamente de las comunidades autónomas, no solamente los nacionalistas, ¿no?, sino partidos políticos territoriales que van a poner como condición una mayor inversión pública en sus territorios, que van a poner, hay que ver las reivindicaciones de Compromís para la Comunidad Valenciana con un porcentaje fijo de financiación para ese territorio y que los ciudadanos empezamos a preguntarnos qué pasa con aquellos que en nuestras comunidades, en nuestras provincias, votamos a los partidos de carácter estatal. ¿Es necesario que se forme un gobierno ya en Madrid porque viene una crisis económica o simplemente se trata de una desaceleración? Es necesario que se conforme un gobierno por salud democrática, por salud institucional y porque hay que afrontar situaciones del día a día y situaciones complejas, entre ellas, como señalan los expertos, una posible desaceleración económica que en los últimos trimestres ya hemos visto cómo se ha trasladado a la creación de empleo en el conjunto del país. Es cierto que las alarmas se han relajado en los últimos días porque Alemania en el último trimestre ha crecido en torno a un 0,1 su Producto Interior Bruto y se aleja, al menos temporalmente, el fantasma de recesión en la locomotora europea. Pero la crisis comercial entre Estados Unidos y China, el tema de los aranceles, el tema del Brexit, que son los que están en el origen mayoritariamente de esta desaceleración, pues siguen ahí, aunque en modo alguno creo que debamos ser alarmistas en ese sentido. En el último análisis que realizó sobre los datos de la EPA, usted dijo que se estaba creando un empleo de bajo valor. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la realidad. Mire, hace aproximadamente mes y medio, aquí en Toledo, los responsables de Cáritas presentaron un informe, por cierto, muy interesante, y que yo el informe FOESA, y le recomiendo a todo el mundo que le gusten estas cosas que se lo lea. Ese informe viene a decir algo que ya muchos expertos, sin ninguna sospecha política, tanto de la izquierda como de la derecha, liberales, etcétera, vienen diciendo en los últimos tiempos. Dentro de esos porcentajes de gente, de personas, de seres humanos en riesgo de pobreza que hay en España, que hay en Castilla-La Mancha, muchos de ellos, ya casi la mayoría, es gente con trabajo y son pensionistas. Es decir, hoy el trabajo ya no permite vivir con dignidad,
ni al trabajador, ni a la trabajadora, ni a sus familias. Esto tiene que tener una solución. Mire, creo que fue el año pasado, Comisiones y UGT, la patronal, COE, PYME, firmamos el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva. Y se está produciendo una dualidad. En aquellos sectores industriales, con sindicatos potentes, con secciones sindicales, donde la representación legal de los trabajadores tiene fuerza, se están produciendo incrementos salariales por encima de la media y en torno a lo que habíamos firmado Comisiones y UGT con la patronal. Sin embargo, en amplios sectores muy precarizados, trabajo temporal, trabajo parcial no deseado, el panorama salarial deja mucho que desear. ¿Cuánto tendría que subir el salario en 2020? ¿Qué cifra calculan? ¿Tienen una estimación? Bueno, mire, nosotros venimos reclamando desde hace muchos años que el salario mínimo interprofesional, tal como marca la Carta Social Europea, debe ser el 60% del salario medio. Esos son unos 1.200 euros mes y 14 pagas aproximadamente. Por eso dimos el paso de firmar un salario mínimo de convenio en ese acuerdo interconfederal de negociación colectiva, pero bueno, eso yo entiendo que impulsaría los salarios al alza en el conjunto del país y para todos los sectores, sobre todo para aquellos que salarialmente están más perjudicados porque están en el actual salario mínimo interprofesional. Pero sí, unos 1.200 euros y evidentemente esto llevaría a que los presupuestos generales del Estado derramaran en ayuntamientos y comunidades autónomas los fondos necesarios para hacerlo posible en una parte de los sectores más precarizados, que son los que componen ese mundo tan precario de las contratas y subcontratas de las administraciones públicas. La despoblación es otro de los graves problemas que tenemos. Ustedes participan en el pacto regional que se quiere firmar antes de fin de año. ¿Cuál es la aportación de UGT para acabar con la despoblación? Bueno, la aportación de UGT pretende exigir un análisis certero de la realidad, un diagnóstico claro que nos permita encontrar soluciones. Me preocupa que esto sea un tema que haya entrado en la agenda política en los últimos tiempos con calzador y que pase sin pena ni gloria, porque si bien es cierto que este es un problema que no es nuevo, es decir, los movimientos de despoblación, los movimientos de migraciones internas en España empezaron a la mitad del siglo XVII y se han venido repitiendo machaconamente cada 50 o 60 años, ¿no? Solo hay que ver cómo afectó la despoblación en los años del desarrollismo franquista, en los años 60, a lo que eran las 5 provincias que hoy componen esta comunidad autónoma, de forma mucho más contundente que lo está haciendo ahora. Para solucionar el problema de la despoblación hay que solucionar, al tiempo al menos, los desequilibrios territoriales tan enormes que tiene este país y que las comunidades autónomas no han solucionado. ¿Por qué las industrias están en Madrid? ¿Por qué las industrias están en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra, en otras comunidades autónomas y no están en esa España vacía, o al menos en esa España donde se concentra la España vacía? El tema de la financiación autonómica y hacer sostenible los servicios públicos como sanidad, dependencia, servicios sociales, educación, los transportes públicos. Necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta esos desequilibrios territoriales entre comunidades autónomas. Si no se da ese paso, me temo que lo que se estará haciendo en este país es una ñapa y dejar pasar el tiempo. ¿Cómo van las negociaciones de los convenios colectivos que quedan por firmar? Bueno, los convenios colectivos son un reflejo de lo que le decía antes. Hay una serie de convenios, sobre todo en empresas del sector industrial, o convenios colectivos sectoriales de sector industrial, que van bastante mejor que los convenios. Por ejemplo, aquí en Toledo el último conflicto que hemos tenido ha sido con comercio, también en otras provincias con hostelería. En Ciudad Real van peor porque probablemente
la actitud de la patronal allí en esa provincia no sea la más adecuada para afrontar las negociaciones. En Guadalajara van mejor, pero en términos generales los convenios colectivos. Los convenios colectivos en Castilla-La Mancha y en España están afectados de reforma laboral. Es decir, la reforma laboral impuesta de 2012 y la de 2010 no permite desarrollar la negociación colectiva en igualdad de condiciones, en igualdad de fuerzas entre empresarios y trabajadores. No podemos pasar por alto la siniestralidad laboral. ¿Qué aportaría la creación de un delegado territorial y sectorial de la prevención? Pues mire, aportaría buscar soluciones, aportaría buscar protección, aportaría mayor conocimiento sobre la situación de empresas que al tener menos de 5 o 6 trabajadores carecen de representación sindical, ¿verdad? Entonces eso nos permitiría avanzar en una mejor protección en ese núcleo de empresas que incluso están más diseminadas territorialmente en una comunidad autónoma tan grande en extensión como Castilla-La Mancha, y nos permitiría, yo estoy convencido, que reducir y una mayor concienciación frente a los accidentes de trabajo. ¿Es significativo que la mayoría de esos accidentes tengan lugar en el sector de la logística? El sector de la logística tiene una problemática muy concreta de cargas de trabajo, de ritmos de trabajo excesivos. Y lo que estamos asistiendo es a un aluvión, a un incremento enorme por el estrés, el esfuerzo físico que supone trabajar en las empresas de este sector, además más de las veces de forma poco razonable, de forma poco estudiada y de forma nada negociada con las trabajadoras y trabajadores del mismo. Es decir, la precariedad en el empleo afecta al incremento de accidentes de trabajo, y los ritmos de trabajo y las condiciones del mismo afectan también de forma negativa a esos accidentes. ¿Han comenzado ya los procesos de formación de congresos para la renovación del sindicato de UGT? No, la convocatoria de los congresos, bueno, se ha producido la convocatoria para toda España hace 2 semanas en Madrid, y en las próximas semanas aprobaremos en el Comité Regional de la UGT, que es el máximo órgano entre congresos del sindicato en Castilla-La Mancha, el calendario de congresos para la UGT en nuestra comunidad autónoma. Señor Pedrosa, ¿se va a presentar a la revalidación de cargo el próximo año? No es ese el debate del Congreso. Yo estoy ya en edad de desguace más que de merecer, ¿no? Entonces, yo opino sinceramente que la UGT en Castilla-La Mancha y en España tiene que abordar 3 cuestiones. Una renovación generacional radical, y dentro de ella una mayor presencia de compañeras en los órganos de dirección del sindicato, que por estatutos está equilibrada, pero creo que todavía hay cuestiones mejorables en ese sentido. En segundo lugar, creo que la UGT debe mejorar radicalmente en España en algo que, en mi opinión, y soy bastante crítico con esto, hemos ido a peor, que es en la democracia interna. Creo sinceramente que hay que dejar trabajar a los afiliados, a las afiliadas de cara a los congresos, y no buscar regates para ese relevo generacional que no conducen a nada, y sin olvidar que una organización, cuando se diluye, cuando confronta adentro, está sembrando un futuro incierto. Y en tercer lugar, esta organización de una vez por todas tiene que dar un paso radical, y quiero amplificar ese término radical, para integrar en él y ser sensible a numerosos colectivos que son los que componen el precariado de este país y que son los que están menos sindicalizados, a UGT o cualquier otra organización.
Pues Carlos Pedrosa, secretario regional de UGT, muchas gracias por estar aquí en Castilla-La Mancha Despierta y muchas gracias por sus reflexiones. Gracias a ustedes, a su disposición. Buenos días. Bien, seguimos con más